El día de ayer emitimos un comunicado como bancada del Acuerdo Nacional muy claro. Si el señor Torres no sabe qué explicaciones darle al señor de Mocolí, no nos venga a responsabilizar a nosotros de lo que está ocurriendo dentro de su bancada legislativa y mucho menos pretender señalar al ministro Henry Cucalón como responsable de estos hechos. Los comunicados de los asambleístas que han salido del bloque del Partido Social Cristiano han sido muy claros de que los hechos están dentro de la bancada y cómo ha sido el maltrato hacia las legisladoras, lo que ha incentivado la salida de ellos. Pretender responsabilizarnos a nosotros dentro de este marco político para que en función de eso se cree una idea de que el gobierno nacional es el que está detrás de esto, señor Torres, es desconocer lo que está sucediendo dentro de su bancada. Le invito a que los escuche, porque en los pasillos de esta Asamblea Nacional todos sabemos qué es lo que está sucediendo. Así que dejen de estar pidiendo firmas prestadas a dirigentes de su partido para pretender señalarnos y empiecen a asumir sus responsabilidades. Porque además, y es lo importante que hoy el país debe conocer, es que menos de 14 asambleístas no hacen una bancada legislativa y eso es algo que le tendrá que responder al señor de Mocolí, no señalarnos a nosotros. En función de eso, aquí simplemente hay un señalamiento. Invito a que vayan a colocar la denuncia en la Fiscalía y si tienen las pruebas sobre esto, pues que sea la justicia que determine si existe o no existe un elemento sobre supuesta entrega de cargos para que los asambleístas dejen la bancada legislativa. Ojalá hubiesen actuado con la misma celeridad cuando el señor Muentes fue y le quitó la oficina al asambleísta Noblecilla en el instante en que él decidió que él tenía que sesionar desde acá y no desde las oficinas que dispone la Asamblea Nacional. ¿Pero eso no cae en una compra de conciencias? Pero para eso tienen que demostrar que nosotros hemos generado alguna compra de conciencias. No es solo el señalamiento que hace un comunicado que además firma alguien que presta la firma para en función de ellos responsabilizarnos. Los comunicados de los asambleístas que se han salido de la bancada del Partido Social Cristiano han sido claros que los temas son internos. No entiendo por qué se busca señalar hacia afuera cuando los problemas están en quien hoy dirige esta bancada. Ahora, asambleísta, ¿ya no tiene los votos para aprobarse sobre el tema de debate? Yo creo que no podemos adelantar criterios sobre cuál va a ser la votación del día de mañana, salvo que alguien tenga una bola de cristal el día de hoy, tenga la conciencia de poder decir que mañana no habría los votos. Pero en caso de no darse los votos, lo que la ley establece es que deberá pasar un informe al Pleno de la Asamblea Nacional. No dice un informe aprobado o un informe que no haya sido aprobado. Así que en función de eso, primero deberemos conocer el contenido, escuchar el debate que se dará en la Comisión de Fiscalización. Y en función de ello, la votación que se tome en torno a esto. No puede ser que ahora algunos asambleístas, asustados porque no hay los votos para el juicio político y ahora tampoco hay los votos para el informe, simplemente pretendan enseñarse en qué es el gobierno nacional que está detrás de esto. Porque la gran pregunta que hoy sí nos hacemos en la Asamblea Nacional es ¿dónde están los proponentes? ¿Dónde está la asambleísta Mireya Pazmiño? ¿Dónde está Viviana Veloz? ¿Dónde está Rodrigo Fajardo o Pedro Zapata? Porque nunca más se les volvió a ver en la Asamblea Nacional después de que se conoció que existió un conflicto de intereses en el informe que aprobó la señora Pazmiño, que hay una relación con los hermanos Naranjo y que existe una denuncia en la Fiscalía donde incluso hay oficinas allanadas en la Asamblea Nacional. ¿Ustedes están tranquilos? No es un tema de tranquilidad, nosotros estamos dedicados a trabajar en lo que nos corresponde en la Asamblea Nacional y ahora en la preparación de lo que será la agenda parlamentaria de esta fracción de más de 70 asambleístas que presentaremos la próxima semana para tener caras nuevas y autoridades que asuman el control de la Asamblea Nacional en pro de los 18 millones ecuatorianos. Son temas completamente distintos. Una cosa es el juicio político y otra es la elección de autoridades. No se puede asumir que por una fracción parlamentaria tendríamos el mismo número de votos o de asambleístas, porque aquí no existen negociaciones sobre el juicio. El juicio está caído solo desde el momento en que no hubo elementos que comprueben ni en lo político ni en lo jurídico la posible responsabilidad del presidente. Y en torno a la designación de autoridades esperamos que se haga la convocatoria y no se pretenda ahora con artimañas que están pretendiendo montar algunos jurídicos, el decir que necesariamente en ningún lado se establece que el domingo 14 de mayo deberemos cambiar a las autoridades de la Asamblea Nacional y adelantamos eso para advertir al pueblo ecuatoriano que tengan mucho cuidado de aquellos que ahora pretenden jugar con la institucionalidad del primer poder del Estado. Acabo de responder que son procesos justamente distintos y que nada tiene que ver el juicio político con la elección de autoridades. Para la elección de autoridades se requiere 70 votos. Nosotros presentaremos una fracción parlamentaria de más de 70 legisladores. Eso nada tiene que ver con el juicio político, donde se requieren 92 votos para aprobar la destitución, o en el caso desde la visión del gobierno nacional, 46 que estén en contra para que no se logre. Nada tiene que ver con las votaciones y no debe pretender mezclarse, porque aquí no hay canjes o negociaciones en función de ello. La agenda parlamentaria es una respuesta a los 18 millones ecuatorianos.
Y el voto a los juicios políticos es un voto a la irresponsabilidad de 4 legisladores que tienen más de 90 días paralizada la Asamblea Nacional. ¿Tienen ustedes los 46 votos? Tenemos más de eso y lo hemos venido mencionando desde el instante en que se instaló o se pretendió generar el proceso de juicio político y con el avance del proceso. Los diálogos y las conversaciones en la Asamblea Nacional se hacen entre legisladores. Para eso tenemos coordinadores de bancada que conversamos todos los días en función de las decisiones que se tienen que tomar en la Asamblea Nacional. Pretender señalar a otras personas como responsables, la gran pregunta es ¿dónde están las pruebas? Aquí el asambleísta Torres, así como el asambleísta Zambrano, en el caso del asambleísta Ruiz o en el caso del asambleísta Narváez, que son los coordinadores de las otras bancadas, conocen que nuestro quehacer diario en la Asamblea Nacional es conversar y discutir sobre los temas inherentes a la Asamblea Nacional. Y en función de ello somos nosotros quienes estamos llevando a cabo todas las conversaciones, incluyendo la del 14 de mayo, donde nuevamente lo planteo. Presentaremos una fracción parlamentaria de más de 70 legisladores de las 5 bancadas legislativas, porque aquí el interés de los 18 millones ecuatorianos debe prelar por encima del interés de algunos 4 o 5 legisladores. Gracias.